Ya chicos, empezamos la clase del día de hoy y vamos a empezar desde el punto que lo dejamos la clase anterior. Si recuerdan, lo último que vimos fue excepciones, ¿cierto? Que era esta manera que tenía no solo el lenguaje Java, sino que esto también se aplica en múltiples lenguajes de programación, que es esta idea de cómo nosotros podemos manejar de una manera paralela a la lógica de nuestro programa el manejo de errores, ¿ok? Cómo nosotros somos capaces de manejar los errores que se pueden producir en un programa y cómo nosotros podemos aplicarlo a través de sentencias de código bastante sencillas, que son estas sentencias que vimos en la clase anterior. Try, para especificar los bloques de código en donde nosotros vamos a intentar ejecutar algo, y en caso que se produzca un error, eso se captura, y es por eso que aquí viene ¿cómo se llama? La palabra reservada catch, que lo que hace es, en cuanto yo detecto un error, yo lo capturo, cual pelota que salta dentro del código, yo la agarro, ¿cierto? Y hago algo con ese error que yo capturé. Puede ser simplemente trabajar con él, hacer algo, mostrar algún mensaje de error, o también vimos que teníamos la posibilidad de relanzarlo, es decir, no hacerme yo cargo del error, sino que otra sección de código se va a hacer cargo del error que se produjo. ¿Qué sección de código? La sección de código que haya llamado a ese método en donde se produjo el error. ¿Ok? Y habíamos hablado al final de la última clase cómo nosotros podíamos plantear nuestras propias excepciones. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde vamos a tener un método de una clase que es este de acá. Voy a partir al revés, voy a explicar el método y después vamos a explicar cómo creamos la excepción y cómo la utilizamos. ¿Ok? Entonces, este método es un método ficticio que está definido en alguna clase, que lo que hace es lo siguiente, recibe dos números, n y d, enteros, y lo que hace es definir la fracción entre ellos, ¿ok? La división entre ellos. Por lo tanto, tenemos un problema que no tendría por qué reconocer ningún lenguaje, que es este tema de qué pasa si tú divides por cero. Esto es un problema matemático, por supuesto, esto genera problemas también a nivel computacional, pero no es necesario que un lenguaje de programación se haga cargo de ese error que es a nivel matemático. En este caso nos estamos haciendo cargo de este posible error de manera explícita. ¿Ok? Y nos estamos preguntando, en este caso, ¿qué pasa si el denominador es igual a cero? Si el denominador es igual a cero, eso quiere decir que se produjo un error. Por lo tanto, como el error lo vamos a asociar a una excepción que nosotros creamos un objeto de tipo excepción, del tipo de la excepción que nosotros hayamos creado, de la misma manera que hemos creado objetos a partir de clases en toda la asignatura. Acá no hay ninguna diferencia. Esta referencia acá está apuntando a un objeto en memoria que es de tipo zero denominator exception, que pasa y resulta que es una excepción. Pero a nivel de código no hay ninguna diferencia acá. Por lo tanto, como no hay ninguna diferencia, también tiene un constructor, también tiene métodos de clase y también tiene atributos. ¿Ok? Entonces, creamos este objeto con algún estado de inicialización dado por el uso del constructor, que en este caso le estamos dando un string. Hacemos algo luego de eso, que en este caso sería setear el numerador solamente a un número n, y luego lanzamos la excepción para que alguien se haga cargo de lo que ocurrió en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora viene la pregunta, si ya con eso podemos utilizar esta excepción que nosotros creamos, ¿cómo la creamos? La forma de crearlo es bastante sencilla. Les vuelvo a repetir, una excepción al momento de generarse es exactamente igual que cualquier clase de Java que ustedes crean. Por lo tanto, tiene exactamente la misma nomenclatura. Para que cumpla con las características de excepción, lo único que tienen que tener presente es que tienen que extender, es decir, heredar, de una clase especial que está definida dentro de Java, que es la clase exception. ¿Ok? Por lo tanto, como nosotros vimos en herencia, ya tiene algunos métodos y atributos internos. Lo que pueden hacer ustedes es utilizarlos directamente o redefinir algunos de los métodos y atributos internos. ¿Ok? En este caso simplemente se define adicionalmente un atributo que indica cuál es el numerador asociado con este error.
Y tenemos la definición de un constructor que lo único que hace es recibe un string y llama al constructor super de la clase exception, es decir, al constructor de la clase superior, para inicializar el atributo interno definido en la clase exception. ¿Cuál es el atributo interno definido en la clase exception cuando tú lo llamas con un string? Es solo uno. Y es un texto que tú le agregas para indicar cuál es la característica del error que se está creando. Es tan sencillo como eso. Es un string que si tú lo mostraras por pantalla solamente diría, este es un error asociado a la división por cero, o lo que tú quieras poner. Es un texto que tú inventas, ¿ok? Que tiene relación con el error. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que inicializamos ese atributo interno asociado con las características, la descripción, si quieren llamarle el error, lo llamamos utilizando el método super, el constructor de la clase exception en este caso, pero además, adicionalmente, podemos setear el numerador para tener información adicional de cuál era el numerador que nosotros detectamos en este proceso de error entre el numerador y el denominador. ¿Ok? Como dice acá, existe una jerarquía en cuanto a la creación de excepciones. Cualquier excepción que tú crees va a ser subclase de exception, sea que la crees tú o que sea alguna de las excepciones creadas en Java. Todas ellas van a ser subclases, perdón. Las que creemos nosotros son subclases de la clase exception, ¿ok? Sin embargo, existen otros tipos de excepciones que no exactamente heredan de exception, pero sí de throwable, ¿ok? Que es una clase superior de la cual tú no puedes crear subclases. ¿Ok? Por lo tanto, esta es la jerarquía que marca Java. Cometí un error porque confundí exception con throwable. ¿Ok? Cualquier excepción que tú crees va a venir de alguna manera. Perdón por eso, lo voy a cortar en el video que voy a subir. Gracias. Eh, cualquier excepción que tú tengas definida en Java o que venga de Java, del lenguaje Java, va a venir heredando de throwable, de manera directa o indirecta. Pero cuando tú creas tus propias excepciones, tienes que hacer que hereden de exception. ¿Ok? Ventajas de las excepciones ya las hemos discutido un poco en la clase anterior. Esta idea de que nosotros podemos separar la lógica del código versus la lógica del tratamiento de errores. ¿Ok? Cuando nosotros vimos, y lo voy a mostrar muy brevemente, este código de acá, que era una forma de manejar los errores que se podían producir. Si se fijan, es un código absolutamente ilegible y desordenado, porque mezcla los posibles errores que se puedan producir con la lógica de tu programa que vimos en el ejemplo pasado, que era bien sencilla, era simplemente esta. En cambio, utilizando excepciones, esto queda muchísimo más claro, queda más limpio, queda más legible. También podemos tener la posibilidad de agrupar errores según su naturaleza. Por ejemplo, como dice acá, si hay más de un archivo que se abre, basta con un código para capturar tal caso. Es decir, si nosotros tuviéramos un pedacito de código en donde tenemos que abrir 3 archivos a la vez, utilizando la lógica de if y else para manejo de errores, tendríamos que crear un if y un else para cada uno de ellos, ¿cierto? Para cada posible apertura. En cambio, con excepciones, basta que tú pongas un bloque try que englobe los tres intentos de apertura de archivo y luego pones un catch que englobe ese bloque de código. Si se llega a detectar el error de apertura de archivo, se va a detectar porque el error se produjo dentro del bloque try, ¿ok? Y como dice acá, si se lanzan excepciones que son todas subclases de una base, basta con capturar la base para manejar cualquiera de sus instancias derivadas. Entonces, volviendo a la pregunta que me habían hecho en la clase pasada, si por ejemplo tú quieres manejar excepciones que sean más generales, es decir, capturar cualquier excepción que ocurra, tú lo que deberías hacer es capturar, por ejemplo, excepciones que sean de la clase exception o excepciones que sean de la clase throwable, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que no las vas a poder utilizar de manera
tan directa como si capturas cada excepción en particular, salvo que hagas el casteo de la referencia que estás capturando, tal cual lo hemos visto en herencia. Tú, si tienes un objeto que en memoria tiene hay un objeto de la clase derivada, pero la referencia que utilizas es de la clase padre, solo va a poder acceder a los métodos y atributos de la clase padre. Es exactamente lo mismo que ocurre en herencia. Por lo tanto, si quieres especificar, al final del día vas a tener que castear, y al final, si tienes que castear en algún momento, es mejor que simplemente pongas el catch asociado a la clase derivada directamente, en vez de estar casteando cada caso. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Siempre se me olvida dejar abierto el chat. Veo que causó risa el sonido recién. Lo atropellado. espero que no haya pasado nada afuera. ¿Alguna duda, chicos? No sé si el concepto de excepciones y las cosas que hemos visto han quedado claras o no. ¿No hay dudas? Perfecto. Entonces, vamos a ver, así como recién vimos que en ocasiones vamos a querer relanzar excepciones, vamos a ver que existen algunas situaciones y que se tienen que evaluar caso a caso en que no podemos relanzar excepciones. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, como dice acá, hay situaciones en que estamos obligados a manejar una excepción. Entonces veamos este ejemplo que es quizá un poco antiguo porque utiliza una clase que se utilizaba bastante en la antigüedad, que es la clase applet, que sería una especie de programa Java que antes se podía correr en navegadores web, muy antiguamente. Entonces esto está quizá un poco antiguo, pero a términos de ejemplo esto funciona, al menos conceptualmente. Entonces imagínense que nosotros tenemos un applet que lo que hace simplemente es tratar de abrir un archivo de datos. Y esto, porque no existe el archivo, por ejemplo, produce un error. Entonces, lo que tenemos acá es una clase que extiende de esta clase base, que es applet, que es de la clase que tú en ese tiempo tenías que extender para producir las funcionalidades de una app. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es redefinir un método de la clase, de esta clase llamada applet, que lo que hace es pintar los elementos gráficos que va a mostrar en tu paginita web. ¿Ok? Y este método, paint, está definido en la clase applet. Y nosotros vimos que para poder relanzar una excepción, sí o sí, esto lo vimos acá, para poder relanzar una excepción, nosotros teníamos que agregar la palabra reservada throw en la definición del método. En el caso de este método paint, que proviene de esta clase que nosotros llamamos applet, la definición de paint ya está hecha. Y en su definición no tiene la posibilidad de relanzar excepciones. Por lo tanto, como no tiene esa posibilidad de relanzar excepciones, no podemos hacerlo. Es decir, que en este caso en particular, en este ejemplo que aparece acá, tenemos que hacernos cargo sí o sí del error que se está produciendo dentro del método. Y es por eso que tenemos que obligadamente generar un bloque try catch para manejar esta excepción que se puede producir acá. ¿Ok? Algunas cosas a tomar en cuenta, las excepciones, como habíamos dicho en la última clase, toman bastante tiempo, entonces sí es verdad que tienen esta ventaja, gran ventaja, de poder ordenar mucho mejor tu código, pero también es verdad que el estar creando estos objetos en memoria e irlos tratando de capturar en la medida que se generan, produce un tiempo de ejecución mucho más lento que lo que produciría una detección utilizando if y else. Entonces, no se trata de que en la medida de lo posible utilices if o else. Cada caso es distinto y cada código va a ser distinto. Entonces, va a tener que poner en una balanza cada vez que te enfrentas a estos temas. Por un lado, el tiempo de ejecución de tu código, si por ejemplo estás hablando de un error que es muy recurrente, probablemente te convenga tratar de utilizar if de la manera más ordenada posible. Pero si es un error que se produce muy de vez en cuando y no afecta tanto el tiempo de funcionamiento de tu aplicación,
quizás en ese caso convenga para ordenamiento de tu código utilizar excepciones, ¿ok? Entonces va a depender de cada caso y de qué tan rápido tú necesitas que funcione tu aplicación, tu programa, ¿sí? Y con eso terminamos excepciones. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Aló? ¿Sí? Usted comentó que la clase Throwable Ujú. era inheredable, no sé cómo decirlo, como que no se Sí. puede heredar de él. ¿Eso, Directamente de ella no, no. eso cómo se puede hacer? O sea, si yo quisiera que una clase fuese así, creada por mí, pues Poniendo, solamente... poniendo todo private. Ah, ah, ok. O sea, de hecho, puedes poner la clase como private, de la misma manera que nosotros podemos definir la definición de una clase como pública, es decir, que esa definición de clase está accesible para todo el público. Tú puedes poner la definición de una clase como private. Probablemente, mira, yo por supuesto no conozco el código fuente de Java, pero puedo adivinar más o menos fácilmente que si a lo mejor me metiera a ver el código de Java, al momento de definirse la clase throwable, probablemente está en exactamente el mismo archivo que la clase exception. Y throwable debe estar definido como privado y exception debe estar definido como público. Y exception hereda de throwable y de eso no hay problema. En este caso debería estar definido como protected o algo de ese estilo. Entonces, al estar definido así, tú dentro del archivo puedes generar herencia, pero ya fuera, en otros ámbitos, tú no puedes generar la herencia. ¿Sí? Ya. No Ya, pensé pero que en era... términos sencillos, si tú no quieres, tú quieres evitar herencia de tu clase, pon la privada. Ya, y que pensé que era así como una palabra así reservada que lo Sí, sí hacía... lo es. Private. O sea, claro, pero me refería a una... como final o algo así. No, 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 no. No. Súper. Muy buena pregunta en todo caso. Muchas gracias. A ver. Vamos acá. Y perfecto. Entonces, vamos a ver la previa. Ya estamos casi llegando a interfaces gráficas. Necesitamos aprender un par de conceptitos más para poder de lleno empezar con ventanitas y esas cosas que a ustedes probablemente les interesa más para programar. Y es el concepto de programación basada en eventos. Pero profesor, no estamos en programación orientada a objetos. ¿Qué estamos haciendo viendo otra forma de programación? Les explico. Lo que pasa es que la programación basada en eventos es un tipo de programación que, por supuesto, se puede catalogar de la misma manera que tú catalogas la programación orientada a objetos como un tipo, una forma de programar distinta. La programación orientada a eventos, efectivamente, también es otra forma de programar distinta. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener que hacer un pequeño cambio de chip en algunas cosas. Pero es tan útil en todos los lenguajes de programación cuando tú vas a trabajar sobre todo, no solamente, pero sobre todo en interfaces gráficas, que la mayoría de los lenguajes, incluso aquellos que están más orientados a un tipo de programación en particular, de alguna u otra manera aplican programación orientada a eventos. Porque es una forma sencilla de interactuar, por ejemplo, con interfaces gráficas o con otros elementos que justamente generen eventos. Y vamos a ver cómo funciona este nuevo paradigma de programación para ustedes. Entonces, la idea es la siguiente. Como dice acá muy bien, hasta ahora todos los programas que hemos hecho en Java y aquellos que han trabajado en Python y aquellos que han trabajado en C o en C++, también en esos lenguajes de programación, para poder ejecutar nuestros programas, tenemos de alguna otra manera, ¿cierto? En Python puede ser directamente sin main o tenemos una función definida main. En C, C++ tenemos una función main. En Java tenemos una clase que contiene un método main. De alguna otra manera, la forma de ejecutar tu programa es a través de un elemento llamado main que dentro de su sección de código
tiene todas y cada una de las instrucciones que va a ejecutar tu programa. Que la primera línea llame a 20 funciones, 20 métodos más en otro lado, eso es otro tema. Pero una a una, las líneas que están descritas en el main tienen que irse ejecutando para dar ejecución a tu programa. ¿Ok? Y esto, el compilador, el intérprete, lo que sea que esté ejecutando esto, lo hace línea por línea, viendo qué es lo que tengo que hacer acá, luego qué es lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, si se cumple esta condición hago esto, si no se cumple hago esto otro, pero secuencialmente. ¿Ok? Cuando estamos hablando de interfaces gráficas, no siempre las cosas se dan de manera secuencial. Cuando tú tienes, por ejemplo, un celular, tú prendes la pantalla y tienes a tu disposición un montón de aplicaciones. El sistema operativo de tu celular no tiene cómo adivinar qué aplicación va a apretar primero, qué aplicación va a apretar segundo, en qué momento vas a entrar a una cierta aplicación. Por lo tanto, no hay una forma secuencial de ejecutar ese programa. De alguna manera, tú deberías ser capaz de, ante un evento, vamos a llamar evento en este ejemplo, que tú pinches una aplicación, por ejemplo, la de YouTube, tu sistema operativo debería ser capaz de, ante el apretar el botón aplicación de YouTube, yo hacer algo. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un for que estuviera esperando todo el tiempo que apretaran la aplicación de YouTube, tendría bloqueado el acceso a cualquier otra aplicación. ¿Te fijas? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un sistemita que esté escuchando todo lo que ocurre asociado a tu programa, por supuesto. En este caso estamos hablando de un sistema operativo para el ejemplo, pero esto aplica para cualquier programa, que esté escuchando todas las posibles acciones e interacciones que se pueden dar con tu programa. Si llega a ocurrir alguna de ellas, cuando ocurra, la detecto y hago algo. Si ocurre el evento pinchar aplicación de YouTube, tu sistema operativo va a decir, ah, pinchaste la aplicación de YouTube. Esto implica que yo tengo que ir a los programas que yo tengo instalados, ejecutar el programa YouTube y mostrarlo por pantalla. Ocurre un evento, que es que tú aprietas el icono de YouTube y el sistema operativo te responde con la aplicación de YouTube. Si tú pinchas la aplicación de calendario, el sistema operativo detecta que ocurre ese evento y te responde con la aplicación de calendario. En interfaces gráficas lo mismo. Cuando tú pinchas en la X de la ventana, tu programa detecta que se pinchó en la X y se cierra. Si pinchas en la rayita para minimizar, tu programa detecta que ocurre ese evento y se minimiza. Y así para cada uno de los posibles interacciones, como les digo, que pueden darse con tu programa. Por lo tanto, la pregunta acá es, ¿cómo monitoreo yo a dónde el usuario va a hacer un clic y cuándo lo va a hacer? Y es aquí donde entra la programación conducida o basada por eventos. Es decir, al producirse un evento, yo ejecuto una acción. Esa es la idea principal de la programación basada por eventos. ¿Ok? Un momento que nuevamente se me perdió el chat. Ahora sí. Entonces, bueno, pasemos a leer una definición un poco más formal que la que estoy dando yo. La programación basada en eventos o programación dirigida por eventos, que es otra forma de llamarla, es aquella donde el flujo del programa está determinado, como dice el nombre, por un evento o por un conjunto de eventos. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden ser un evento? Que un sensor detecte algo, que un timer llegue al fin del contador, que tu usuario pinche en un botón de tu celular, que tú hagas clic en lugar de la pantalla con tu mouse, que aprietes una tecla en tu teclado. Cada una de esas cosas son un evento que van a gatillar una acción. ¿Ok? Y como dice acá, también puede ser definida como una técnica para estructurar aplicaciones en donde la aplicación tiene un loop principal con las siguientes secciones. Vamos a explicar esto. Primero, selección o detección de un evento y manejo o reacción al evento. Entonces, ¿cuándo ocurre tal cosa?
hago esta otra cosa. Cualquier programa que tenga en alguna parte esta lógica, podría utilizarse la programación basada por eventos para manejar esa lógica. ¿Ok? Profe, Cuéntame. esto es como cómo se programan los Arduino, ¿no? Que tienen... Estoy equivocado. Sí. Lo que en C, pero es como con esta Sí, lógica. ahí a lo mejor los electrónicos me van a matar porque no recuerdo bien si voy a ocupar bien la nomenclatura, pero sería muy parecido a lo que pasa con las interrupciones, ¿puede ser? En electrónica. Creo que ese es el concepto. Vale. Cercano. Cercano. Sí, por supuesto, este otro concepto más a nivel de software que de hardware. Pero si mal no recuerdo, lo que ocurría cuando ocurría una interrupción es que detenías el flujo normal del programa. Entonces, tu interrupción era una especie de evento. ¿Ok? En el manejo de la secuencia que se estaba transmitiendo, qué sé yo. Entonces, sí, los Arduinos pueden manejar ese tipo de cosas a ese nivel. Ahí la parte más electrónica, probablemente tus compañeros del área electrónica pueden explicarlo mejor que yo. Pregunta acá Valentina si el código entonces deja de ser secuencial. Efectivamente, deja de ser secuencial porque no puedes identificar un orden secuencial en que ocurren las cosas. Porque el usuario puede apretar en el botón de la X en cualquier momento. Entonces no puedes determinar un orden secuencial. Incluso en Java, cuando tú estás programando simplemente orientado a objetos, a pesar de que es una programación donde tú encapsulas elementos para hacerlo más fácil de programar, si tú te esfuerzas lo suficiente, puedes determinar una secuencia en la ejecución de las cosas. Primero creo el objeto de la clase tanto, luego creo este otro objeto, luego hago que interactúen estos objetos, luego el resultado de eso lo muestro por pantalla, luego finalizo el programa. Entonces puedes determinar una secuencialidad de la ejecución de tu programa. En programación basada en eventos no hay una secuencialidad, porque cualquiera de los eventos que tú estás manejando puede ocurrir en cualquier instante. ¿Sí? Gracias, Valentina, por la pregunta. ¿Alguna otra consulta hasta acá, conceptualmente? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, José Ignacio pregunta, ¿qué tan exigente es esto para el PC comparado con la programación secuencial? Por supuesto que es más exigente. Esto hubiera sido una muy buena pregunta hace unos 20, 25 años atrás. Quizás más, estoy pensando en los años 90 y estamos en el 2020, 21. En los años 90 más o menos esto hubiera sido la verdad que ya estoy empezando a ser más viejo, así que tengo ese fase temporal. Claro, en los años 90, en donde los computadores no eran tan poderosos como los de ahora, efectivamente, esta es una pregunta bien importante que hacer. Efectivamente hay un decremento en la exigencia, en el poder computacional que va a tener al final tu programa, en qué tan rápido va a ejecutarse. En los procesadores de ahora, la verdad que es una pregunta que o sea, a lo mejor en microcontroladores vale la pena todavía hacerse esa misma pregunta, pero en los computadores y celulares actuales, la verdad que no es algo tan relevante, ¿ok? Rodrigo Muñoz dice, ¿es como tener un montón de condiciones sin orden? Sí, es como tener un montón de if y else que se gatillan asincrónicamente, si quieres ver. Por supuesto que en código no se ven como if y else, que no se malentienda. Estoy tratando de meterle en la cabeza el concepto, ¿ya? Pero sí, efectivamente hay condiciones. Cuando detecto que ocurre esto, hago otra cosa. Cuando detecto que ocurre esto, hago otra cosa. ¿Sí? Así que sí, es una posible forma de verlo. ¿Alguna otra consulta? Entonces, la forma de hacer esta detección de eventos, la verdad que hay varias. Una parece que lo dije más o menos bien, ¿no? El tema de las interrupciones, es decir, hago que mi programa se ejecute normalmente, es decir, secuencialmente, hasta que ocurre algo. Cuando ocurre ese algo, detengo la ejecución
de mi programa y espero a que termine la condición de término para volver a la ejecución normal. Esa es una forma. Y la otra es tener un loop infinito, ¿ok? En la cual nosotros tenemos detenido nuestro programa, haciendo un for, hasta que se cumpla alguna condición. ¿Ok? Entonces podemos poner un for true, por ejemplo, algo de ese estilo sería en Python por lo menos. Ponemos un for y estamos ahí en un loop infinito, esperando, y cuando ocurre alguna cierta condición dentro de ese for, nosotros tiramos un break y salimos de ese for y seguimos con la secuencialidad de tu programa. ¿Ok? Entonces, la forma en que maneja esto Java es a través de, comillas, loop infinito. Es más complicado que eso, pero pueden verlo mentalmente como un loop infinito. Pero que lo maneja internamente Java. Es decir, en ninguna parte ustedes van a tener que poner un for que se repita infinitamente en espera de eventos. Java maneja eso internamente. Por lo tanto, lo único que tú tienes que hacer como programador, que hice muy bien acá, es registrar el código a ejecutar ante la ocurrencia de cada evento de interés. Es decir, cuando tú detectes un cierto evento, tú lo único que tienes que hacer es indicar qué es lo que debería ocurrir. ¿Perfecto? Entonces, como dijimos anteriormente, este mismo modelo tiene mucha aplicación en cuanto a programación de interfaces gráficas, en donde si nosotros lo comparamos con los programas que estábamos generando por consola, nosotros teníamos, y de hecho, ¿qué es lo que están haciendo en la tarea? Ustedes tienen un programa que tú le das una entrada, que es el archivo de entrada que ustedes tienen en la tarea, procesa, ejecuta cosas y tira un archivo de salida. Entonces, no hay interacciones que sean asincrónicas con un usuario en este caso. No es que en algún momento tu programa esté esperando a que ocurra algo para comportarse de una manera distinta. Tiene una entrada, hace algo y tira un archivo de salida, en este caso que es el de la tarea. ¿Ok? En cambio, en interfaces gráficas debemos tener en cuenta todas las posibles interacciones que se pueden dar con el usuario. Y en lugar de un flujo único secuencial, como el que estamos viendo hasta ahora, pueden darse muchos flujos distintos de interacción. Es posible, por ejemplo, presionar botones gráficos, podemos escribir un texto, podemos mover algún scroll, podemos cambiar de pantalla, y el cómo podemos estar atentos a tantas cosas, eso es lo que trata de manejar la programación basada en eventos, y en este caso la que provee Java. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es más o menos la misma repetición que habíamos hablado recién. Una forma de manejar eso es a través de interrupciones. De esta manera la CPU no pierde tiempo mirando los posibles eventos. Y lenguajes como Java nos permiten definir y manejar interrupciones o eventos por software, ¿ya? Para esto, la API de Java, para hacer este manejo de eventos, tiene interfaces. Las interfaces no gráficas, las interfaces que vimos en las clases anteriores. Es decir, provee interfaces que cuando tú las aplicas van orientadas a la programación basada en eventos. ¿Ok? Su uso es para programación basada en eventos. Estas interfaces se llaman listener o handlers, una vez que tú las utilizas. Como son interfaces, como las que vimos en las clases anteriores, que son estas plantillas que tenían definiciones solamente de algunas funciones, al utilizarlas en la creación de tu clase, tienes que implementar los métodos que vengan definidos en la interfaz dada. Y estas implementaciones lo que van a hacer es atender o manejar los eventos de interés, dependiendo de cuál es el evento que quieras tú manejar. Y estos métodos de la interfaz equivalen a las rutinas de servicio de interrupción y son llamadas cuando un evento específico ocurre. Es decir, para cada interfaz, insisto, interfaces como concepto Java, no gráficas, interfaces. Cuando un evento ocurre, se llama a un cierto método, que es el que está definido en la interfaz creada por Java, en el listen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver
un pequeño diagrama de cómo debería verse el manejo de un evento en Java, incluso con un pequeño poquito de código, para ver cómo debería verse, ¿ok? Entonces imagínense que acá nosotros tenemos un objeto, cualquiera. Ese objeto, por supuesto, tiene asociada una clase, donde está definida qué es lo que hace, tiene sus propios métodos, etc. Da lo mismo, en estos momentos tenemos un objeto que está ejecutando una cierta instrucción. ¿Ok? Y en alguna parte, dentro de la ejecución de líneas de código o del método que sea que esté ejecutando este objeto en particular, queremos reaccionar ante un evento. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Asociado al objeto, en el código del objeto, vamos a crear un objeto que maneje el evento. ¿Ok? En este caso se llama, vamos a ver que hay distintos nombres que podemos dar dependiendo del tipo de evento. Event Handler. Entonces estamos creando un objeto en memoria que es un manejador de eventos. Event Handler es una interfaz. Por lo tanto, esto no es del todo correcto. Debería ser una clase, la que esté definida acá, que implemente la interfaz Event Handler. ¿Ok? Pero esta es la forma más general de mostrarlo acá en este pequeño diagrama. ¿Ok? Entonces vamos a crear un objeto en memoria cuya definición de clase implemente la interfaz que maneja eventos, que en este caso se llama Event Handler. Por lo tanto, en memoria vamos a tener un objeto en cuya definición de clase implementa la interfaz Event Handler. ¿Sí? Eso lo vamos a tener ahí creado. Recuerden, este objeto que nosotros creamos es el encargado de manejar cuando ocurre un evento. El evento todavía no ocurre. ¿Ok? Luego de eso, nosotros asociamos el evento que acabamos de crear, este de acá, suponiendo que handler es la referencia a este objeto que nosotros creamos en memoria, registramos, es decir, conectamos el manejador de eventos con el evento como tal que puede ocurrir. Es decir, tenemos que conectarlo con, por ejemplo, una componente gráfica. Es decir, cuando yo doy clic en algún botón de mi interfaz gráfica, entonces lo conecto con un botón, ejecuto lo que indiques en el manejador del evento. ¿Ok? Entonces, primera cosa, creamos el objeto que maneja el evento. Segundo, lo conectamos, lo registramos con alguna componente que genera eventos, en este caso puede ser un botón, por ejemplo. Y lo que va a ocurrir acá es que vamos a tener un método asociado a los datos del evento. Entonces, como dice acá, se produce el evento, cuando en algún momento en el tiempo se produce el evento, apreté el botón, se va a llamar al método correspondiente que yo haya definido en el manejador del evento. Cuando aprieto un botón, ejecuto esto de acá. ¿Ok? Como dice acá, un handler es la instancia de una clase definida por el usuario. Y esta clase implementa los métodos de una interfaz, como en este caso, en el ejemplo es event handler, ¿ya? Y en las componentes gráficas de Java se van a definir los métodos asociados a eventos y los datos pasados al invocar, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos que acá van a ocurrir los eventos, acá vamos a tener los objetos encargados de manejar los eventos, y acá vamos a tener las conexiones entre cada manejador de eventos y cada componente capaz de generar eventos. ¿Ok? Hasta acá, dudas. Vamos a empezar a meternos en código, así que permítanme abrir inmediatamente un ejemplo. Este de acá. Es de acá. Vamos a abrir este. Entonces, este es un programa que utiliza una interfaz gráfica y desafortunadamente, como les dije anteriormente, no tengo instalado ya FX, así que
no sé si instalarlo ahora mismo porque vamos a perder tiempo de la clase para mostrar otro tema. Entonces, permítanme por esta vez explicar el código y si a lo mejor nos queda tiempo, hacemos la instalación y les muestro gráficamente cómo funciona y además aprovechamos de explicar cómo es la instalación de JavaFX, que es lo que vamos a utilizar para interfaces gráficas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una clase acá que se llama CloseAbleStage, que es básicamente la clase que tiene el main. ¿Ok? En el caso de interfaces gráficas, no basta con el main. ¿Por qué? Porque el main es un método que lo que hace es iniciar la ejecución de tu programa, que es distinto a iniciar la ejecución de tu interfaz gráfica. Tu programa puede estar corriendo, ejecutando cosas, pero aún no haber levantado la interfaz gráfica. Imagínense que ustedes están al principio leyendo archivos de configuración. Su programa puede estar perfectamente corriendo sin aún levantar la interfaz gráfica. Por lo tanto, en el caso de interfaces gráficas, se crea otro método adicional, se llama, mejor dicho, otro método adicional, que es el método launch, ¿ok? Que lo único que hace es el encargado de levantar la interfaz gráfica. Por supuesto, en este caso extendemos de una aplicación gráfica. Lo vamos a ver en mucho detalle esto cuando veamos JavaFX. Y acá, finalmente, launch internamente llama un método que se llama start, que está definido dentro de la application y que acá se redefine simplemente. Lo que hacemos con start es realmente iniciar la interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces acá vamos a crear algunas ventanitas, o sea, una ventana con algunas cosas adentro y vamos a manejar un evento. ¿Qué evento vamos a manejar acá? El del cierre de la ventana. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos acá la creación de un objeto de tipo MyWindowHandler, que va a ser el objeto. Esto, de hecho, se podría quedar perfectamente, y lo voy a hacer para que lo vean de manera más gráfica. MyWindowHandler. W es igual a new MyWindowHandler. ¿Ok? Perfecto. Y yo pasar la W acá. Entonces, fíjense, estoy creando un objeto de la clase que va a manejar el evento y asociándolo a esta referencia. Y lo paso luego como parámetro de entrada a un método que está definido acá. ¿Ok? Después vamos a hablar de ese método, una cosa a la vez. Entonces, esto lo puedo hacer de esta manera, o también lo puedo hacer como aparece en el ejemplo propiamente tal, que es como aparece acá. Esto directamente va a crear el objeto y va a pasar ese objeto como una referencia que va a ser tomada por este método. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde salió esta clase que va a manejar el evento, en este caso, de cierre de ventana? Salió de acá. Esta es una clase creada por un usuario para manejar un evento propio. Entonces, fíjense que acá estamos creando una clase que se llama MyWindowHandler, que implementa esta interfaz. Vamos a hablar más adelante de esto, por ahora créanme que esto proviene del tema de JavaFX, así que no nos preocupemos de esto todavía, es para decir que lo que vamos a detectar es un tipo de evento llamado eventos de ventana, ¿ok? Vamos a entrar en más detalle más adelante. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Esta es la clase que yo estoy creando y tiene que implementar esta interfaz. Esta interfaz que está acá tiene solo un método. ¿Cuál es el método que tiene? El método handle. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso tenemos que redefinir el método handle. ¿Ok? Y lo único que estamos haciendo acá es, si detectamos un evento, mostramos por pantalla un mensajito que es, la ventana se está cerrando. Eso es todo lo que está ocurriendo acá. Por lo tanto, ya tenemos creada la clase que va a manejar el evento. Tenemos el primer paso, creamos la clase. El segundo paso, que es crear un objeto asociado a la clase, también lo tenemos listo. Al momento de nosotros en este
pseudomain, que es start, crear este nuevo objeto, estamos creando el elemento que va a manejar el evento que se va a producir. Pero ahora tenemos que registrar, conectar el objeto que va a manejar el evento con el evento que se va a producir. En este caso, esta referencia acá, primary stage, viene de acá arriba, es una entrada. Stage es lo que utiliza Java para crear la interfaz gráfica de cada ventana. ¿Ok? Entonces, es un elemento de entrada, insisto, lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de JavaFX. Lo único que tienen que saber de acá es que esto proviene de JavaFX. Y este objeto, que está acá, asociado a esta referencia, tiene definido internamente un método que lo que hace es conectar un evento de detección de cierre de ventana con algún objeto que maneje eventos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, si a esta ventana yo le detecto un cierre, la conecto con este evento, con este manejador de eventos, y por lo tanto voy a producir el evento que esté determinado acá. ¿Ok? Repito, este método es el encargado de conectar el evento de cierre de la interfaz gráfica, y para cada evento posible con tu interfaz vas a tener un método distinto que te va a permitir conectar ese evento con un manejador. ¿Ok? Entonces, este en particular es para la detección del evento cierre de ventana. Y lo que hace esto es conectarlo con este manejador. Y ya con eso, solo con eso, cada vez que tú aprietes cierre de ventana, se va a llamar a este método automáticamente, que es handler, y por eso es importante que implementes la interfaz para que Java sepa cuál es el método que tiene que llamar. Va a llamar este método handler y va a mostrar este mensaje por pantalla. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O están muy perdidos, chiquillos? ¿O están bien, por el contrario? Profe, y Cuéntame. en este caso para el My Window Handler no se necesita un constructor. Para My Windows Handler, no es necesario. Solamente tienes que implementar, porque ya tiene, a ver, cuando tú creas clases en Java, hay un constructor por omisión. Si tú no pones constructor, hay un constructor por omisión. A ver, vamos a devolvernos atrás a la materia. ¿Qué es lo que hace un constructor? Un constructor, sí, efectivamente, inicializa los atributos internos del objeto que estás creando. Pero antes de inicializar los atributos internos de tu objeto, hace algo antes, que es solicitar memoria y asociar esa memoria con el objeto que estás creando. Eso es lo primero que hace el constructor, antes de cualquier cosa. ¿Ok? Por lo tanto, si tú no pones un constructor, lo único que le estás diciendo a Java es que internamente no estás inicializando ningún atributo interno de tu clase. Pero por supuesto, este constructor, que no está definido en ninguna parte, sino que es interno a Java cuando tú no defines ningún constructor, lo que hace es la solicitud de espacio en memoria para el objeto que estás creando y lo pone en esa posición en memoria. ¿Ok? Entonces, por eso tú puedes crear perfectamente clases que no tengan constructor. Siempre y cuando no necesites inicializar ningún atributo interno, por supuesto. ¿Ok? ¿Habéis respondido? Sí, profe, y entonces en estas clases para las excepciones no se necesita, no se necesitan tener atributos. No, por lo menos para este ejemplo puede haber un caso en particular, no sabría darte un ejemplo así al aire, de un caso en donde uno necesite atributos internos para, no sé, pues si por ejemplo quieres tener un contador de cuántas veces alguien presiona el botón de minimizar, tú podrías tener, qué sé yo, acá un atributo, o podría ser privado y creas un método que acceda a él, pero podrías tener un private in, private static.
int, no, pongámoslo como público para que tenga más sentido. Int x0, qué sé yo. Y después le va sumando cosas por cada llamada. O sea, pone algo así como x es igual 1 cuando se llame. Entonces, sí, podía, depende de cada caso, pero de que sea obligatorio no lo es. ¿Ok? Ya, profe, gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Acá Ignacio, que no lo respondo hace rato, dice, nosotros para correr eso solo deberíamos instalar JavaFX. Exactamente, debería estar con JavaFX. Falta su repasito para después. Sí, pueden ser algunos conceptos un tanto complicados al verlo, pero de verdad, una vez que lo... Este es uno de las partes del ramo que si la entienden conceptualmente, de verdad que verlo en código es súper fácil, chiquillos. Súper fácil. Porque no tienes que preguntarte grandes cosas. Paso 1, crea una clase que maneje el evento. Paso 2, creo el objeto. A partir de la clase, ¿cierto? Crea una instancia del objeto que va a manejar el evento, porque si no, no tendría algo que lo maneje, solamente tendría la definición. Necesito algo que esté ahí, ¿ok? Paso 3, conecto ese objeto que yo creé, ese manejador, lo conecto con algún evento. Y eso es lo que hace esta línea. Y eso es toda la programación basada en eventos. Del resto se encarga Java. Y eso es lo mágico de esto. Tú no tienes que estar pendiente de un for, ni una interrupción, ni de nada, estar pendiente a que se produzca el evento. Inmediatamente y de manera mágica, cada vez que se produzca el evento cierre de ventana, para este caso en particular, Java lo va a detectar, lo va a mandar al manejador y el manejador va a hacer algo. Tan sencillo como eso. No estoy perdido, dice José Ignacio, pero tampoco estoy muy claro. Ojalá que la última explicación que di haya dado un poco más de luz en el asunto. De verdad que ese es el concepto. Si ustedes entienden el concepto, a partir de eso es, bueno, ¿qué cosas hago yo cuando quiero manejar el evento? Es decir, ¿cuál es finalmente el código que yo voy a poner acá dentro del handle? ¿Ya? Si es que a lo mejor voy a, qué sé yo, simplemente mostrar un mensaje por pantalla, si voy a abrir otra ventana, si voy a conectarme a algún, no sé, voy a abrir otro programa, o lo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Enviar a algún servidor. Pues acá las cosas que tú puedes hacer son infinitas, entonces va a depender del programa que estás armando, qué es lo que quieres hacer. ¿Sí? Entonces, ya que llegamos a este punto, miren, todavía queda materia de ¿cómo se llama? Basado en eventos, de programación basado en eventos, pero me da cosa de que no puedan probar los códigos, entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer una especie de mini ayudantía en clases, y vamos a instalar JavaFX juntos, como les conté a las personas antes de que empezara la clase. Yo la verdad que debería ya tener instalado JavaFX, pero la verdad que se me olvidó, ¿no? Porque pensé que lo tenía instalado, pero hace poco hice un formateo y ya no lo tengo instalado. Así que olvidé hacer la reinstalación. Entonces voy a utilizar esto, en vez de como un error, que lo fue, voy a utilizarlo como una oportunidad para que descarguemos juntos JavaFX. Y de hecho ustedes podían, los que estén conectados en su computador, por favor, los invito a que hagamos el proceso de instalación todos juntos y vayamos resolviendo dudas. ¿Les parece? Entonces, vamos para acá, que de hecho tengo una pequeña presentación sobre JavaFX y el proceso de instalación. ¿Es esta la presentación o no? Esta sí. Perfecto. Ah, pero no está tan bien esto. No me importa. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para descargar JavaFX, por una última vez, quiero preguntar si hay alguna duda de lo que estamos hablando antes de empezar a hacer esta instalación de JavaFX. Vamos a tapar esto. Entonces, vamos a venir por acá. Esta es la página que les manda la presentación que luego vamos a subir sobre la instalación de JavaFX. Es bastante detallada, ¿ok? Entonces, en teoría, y espero no equivocarme en este caso, si siguen las instrucciones una a una, deberían instalar con relativa facilidad JavaFX, ¿ok?
Entonces vamos a en este caso indicar que yo ya tengo instalado Java y vamos a seguir las instrucciones, en este caso, para Linux y Mac. Entonces, no, claro, yo debería primero instalar ya JavaFX, esto de acá, vamos a abrirlo por acá. Eso. Aquí sí. Entonces vamos a, déjenme verificar que esta es la versión, sí. Vamos a descargarla. Vamos acá a descargas. Perfecto. Esto no pesa mucho, pesa unos 40 megas, así que no debería demorarse mucho. Entonces, solo para términos del ejemplo lo voy a instalar de una manera bien sencilla, simplemente para poder ejecutar el código. Entonces, esto se puede instalar definitivamente en tu sistema, pero para términos de poder ejecutar los ejemplos solamente voy a hacer una instalación bien rápida. ¿Ok? Profe, perdón, ¿cuál había que descargar? ¿El SDK? Exacto, exacto. Ya, gracias. Este, lo vuelvo a mostrar, lo vuelvo a mostrar. Este de acá. El SDK. ¿Ok? De la misma manera que ustedes para instalar Java tuvieron que descargar el SDK de Java. La misma idea. Entonces, el problema es que esto no se alcanza a ver. Déjenme modificar muy rápidamente la diapo para que ustedes puedan ver lo que no se alcanza a ver ahí. Acá. Entonces, miren, es acá. No sé por qué se agrandó la letra de esto. Formato, perfecto, ahí. Entonces, miren, como dice acá, descargamos la última versión y ya con eso, solo con esa descarga, por supuesto tienen que, esto es un zip, por lo tanto tienen que, lo vamos a hacer acá. Acá. En descargas lo tengo, perfecto. Vamos a hacer... ¿Tengo un zip? Sí. Unzip de JavaFX. Y acá ya tenemos JavaFX descargado. Ya con esto deberíamos ser capaces de compilar un programa de JavaFX. Entonces lo que voy a hacer acá, y esto es de la siguiente manera. Voy a copiar esto y me voy a ir acá al código. Códigos. Profe, disculpe, ¿Perdón? ¿en qué carpeta hay que extraerlo? ¿En la de Java? En cualquiera. En cualquiera. Para el ejemplo que estoy haciendo acá, en cualquiera. Por supuesto, hay una forma de dejarlo para que esté disponible para todo tu sistema. Pero con lo que voy a hacer ahora, basta y sobra. Yo de verdad, lo único que hice acá, estoy en mi carpeta de descargas del computador. Y yo descomprimí el archivo en mi carpeta de descargas. Si tú ves acá, fíjate que JavaFX está en este path
descargas JavaFX SDK. Tal cual. ¿Ok? En este caso, creo que me equivoqué con la versión, pero bueno, no importa, para el ejemplo va a servir igual. Deberían descargarse ojalá la última versión, que es la 14, ¿ya? Pero para el ejemplo que vamos a hacer acá, de todas maneras va a servir Java 11. Debería. Entonces, el de eventos, este de acá, perfecto. Entonces, esto es tan sencillo como poner javac en los comandos, como dice acá, javac y java. Tengo que poner javac y ahora tengo que agregar opciones al comando javac. ¿Cómo es esto? Module path, es decir, en dónde se encuentran los módulos de JavaFX, y se encuentran acá, en esa carpeta, en la sección lib, y luego le indico al comando java qué módulos voy a agregar. Se pueden agregar más módulos, fx.controls, pero creo que para este ejemplo con este basta. Entonces vamos solamente a agregar este. Esto .java. Esto debería compilar. Perfecto. Y ahora, fíjense que vamos a hacer exactamente lo mismo para ejecutar, ahora utilizando con el programa de la máquina virtual, pero de la misma manera tenemos que indicar dónde están los módulos de JavaFX que están en esta sección, en mi caso particular, y qué módulos vamos a agregar, que en este caso solamente uno. Insisto, cuando veamos JavaFX vamos a explicar con mucho detalle qué módulos puede agregar y para qué sirve cada uno. Y esto debería funcionar, y ustedes no lo han visto porque está en mi otra ventanita, esto de acá. Ahí está esta mini ventana que yo les dije recién que se había creado. ¿Ven? Así de sencillo. Por supuesto, en la diapositiva que aparece acá salen las instalaciones para IntelliJ. Entonces, deberían ser los pasos que siguen a continuación de esto para instalarlo en IntelliJ, pero acá rápidamente para poder compilar esto, lo hice así solamente. Entonces, dijimos, cuando yo presiono la X, Java va a detectar ese evento y se lo va a pasar al manejador que nosotros creamos. Y va a ejecutar el método handler, que lo que hace es manejar el evento de cierre de ventana haciendo algo. Ese hacer algo que nosotros definimos es escribir un mensaje en pantalla que decía, déjenme revisar, stage is closing, ¿ya? Que la ventana, en este caso, se estaría cerrando. Veamos si esto es cierto. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Qué tal? Es el 16, el último release. Claro, la diapositiva que les mostré es la del año pasado, puede que se haya actualizado. Así que ahí vamos a ver si vamos a indicarles que descarguen la 16, la 14, o a lo mejor decimos finalmente la 11 y nos vamos por la segunda. Vamos a ver en la actualización. Ignacio Barrera, hay hartas preguntas, Acá un compañero escribió el link para que ustedes se metan. Muchas gracias, Emiliano. Pongo que tengo ya instalado, efectivamente, deberías poner eso. Ignacio Barrera dice, no tiene que ser /lib, eso es en Windows. Exactamente, deberías ponerlo en Windows al momento de compilar. En Linux los slash van mirando hacia adelante, así que es así. Llegué a descomprimir el zip. MovaExter, ¿cómo se agregaría el JavaFX? Como les digo, miren, más que agregarlo a MovaExter, lo que deberían hacer es agregarlo a IntelliJ. Las instrucciones que están subidas acá, que las vamos a subir después en la página de aula cuando haga esas pequeñas modificaciones en la presentación, deberían funcionar en teoría para Linux y para Windows, ¿ya? Porque van directo al IDE. Así que deberían ser compatibles para ambos casos, pero no está de más que ustedes sepan compilar y ejecutar a manito como lo acabo de hacer yo ahora. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? ¿Hasta acá? Para compilar en Aragon.
Es que sí, puedes compilar en Aragon, pero no, claro, JavaFX, si no me equivoco, está en Aragon y está instalado en los directorios de sistema. Entonces, claro, en ese caso habría que consultar, y como no hemos llegado a la parte de JavaFX, no hemos hecho las consultas todavía, pero habría que consultar si todavía está instalado, porque el año pasado lo estaba, pero no sé si aún lo está. Habría que preguntar qué versión es la que está y cuál es la carpeta para que ustedes puedan acceder a ella, para hacer esta compilación como lo acabamos de hacer, que ustedes igual tienen que poner el path, la dirección donde se encuentra dentro del sistema para hacer la compilación. Y luego de eso lo que tienen que hacer es pasar las X, ¿cierto? Hacer esta, que es justamente la gran gracia que tiene MOBA Extern, ¿cierto? Que es a través de este sistema, cosas que se van a ver, deberían ver visualmente en tu servidor, llevarla al cliente de X que tiene tu sistema, en este caso Windows. ¿Okay? Entonces, vuelvo a insistir con lo que ya le he dicho varias veces, que probablemente esto sea mucho más sencillo de probar si ustedes ya tienen sistemas operativos Linux, por lo tanto sigue la invitación abierta. Probablemente para la tarea, esta no es una tarea tan complicada. Cuando veamos la tarea 2, no debería ser tan complicada o exigente en lo gráfico, así que yo tendería a pensar que debería funcionar en Aragon. El problema es que si están todos haciendo pruebas en Aragon, a lo mejor Aragon se puede ir de espalda, así que los invito a que tengan alguna forma de verlo gráficamente, ya sea a través de Windows, porque esto funciona igual en Windows, o a través de algún sistema operativo Linux, ¿ok? Perfecto. Entonces, bueno, este es el mismo código que les acabo de mostrar. Esta es la ventanita que yo les hablaba, que se generaba, que les mostré recién. Ahora, ojo, un detalle, a lo mejor los más perspicaces ya se dieron cuenta, pero resulta que al crear el manejador que nosotros creamos, el que maneja el evento, tuvimos que implementar una interfaz. Yo les dije claramente que esa interfaz tenía solo un método, que era el método handle, ¿cierto? Fíjense, tenemos una interfaz con solo un método que instanciamos solo una vez. Eso te está pidiendo a gritos una expresión lambda. Y efectivamente, tú puedes utilizar, y se utiliza muchísimo, expresiones lambda para este tipo de cosas. Entonces, fíjense, todo el código, que de hecho se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar acá mismo. Esto está acá. Vamos a compararlo, miren. Todo este código con esto de acá, incluso así está reducido porque no tuvimos que crear una referencia, pero toda esta definición de acá, más todo esto, queda reducido a esto. Miren por favor lo maravilloso que se ve esto. Con una expresión lambda, decimos la entrada a esta clase, a esta referencia que nosotros estamos creando, es simplemente un evento. Y cuando yo lo detecto, simplemente muestro esto por pantalla. Y funciona igual. De hecho, se los voy a probar, por si no me creen. Esto es la versión lambda, creo que es. _lambda. Compilar. Y ahora ejecutamos esto. Y acá, siempre se genera acá abajo. Acá tenemos nuestra ventanita que tú puedes mover y hacer cosas con ella, agrandarla, achicarla. Y si apretamos X, stage is closed. Fíjense. Entonces, de verdad, se utiliza muchísimo las expresiones lambda. No es que te den alguna ventaja en cuanto a utilización. Al final el funcionamiento en ambos casos es exactamente el mismo. Esto es simplemente una forma, como ustedes pueden ver, mucho más compacta, elegante y legible de escribir exactamente el mismo código. ¿Ok? Déjenme terminar con esta explicación de acá, que es qué es lo que está ocurriendo si nosotros lo viéramos en el tiempo en el programa que acabamos de mostrar y crear. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tenemos, por supuesto, nuestro start en la clase closable stage, que es la que tenía el main, ¿cierto?
se levanta la parte gráfica, que es mostrar la ventana por pantalla. Entonces, eso se hace a través de la función start, que es la llamada por launch, ¿ok? Entonces tenemos start, que lo que hace es primero crea una instancia de la ventana principal, que es la que se va a mostrar, y luego dentro de esta parte se crea el manejador del evento, ¿ok? Que en este caso sería un elemento que pertenece a la clase MyWindowHandler, ¿ok? Y esto lo tenemos conectado, ¿cierto? La ventana, a través del método que nosotros vimos que es este de acá, setOnCloseRequest, tenemos conectado la ventana, esta de acá, con, voy a mostrar este código mejor que queda más claro, tenemos conectada esta ventana, esta de acá, con este manejador. ¿Ok? Y luego, tenemos, como les dije acá, esto se conecta a través de setOnCloseRequest, y luego tenemos el mostrar la ventana. Una vez que se terminan de hacer las conexiones, y acá hay un montón de código que se está ejecutando, nosotros mostramos por pantalla la ventana. ¿Ok? Y luego de esto, creo que está por acá, este es otro ejemplo. Luego de esto, ya automáticamente está conectado el manejador con el evento cerrar ventana definido en la ventana principal. Es decir, si por acá se detecta, acá dentro de la ejecución del programa, se detecta el evento cierre de ventana, esto va a llamar al manejador y es el que va a mostrar finalmente el mensaje por pantalla. Y con esto yo creo que vamos a terminar la clase de hoy. Creo que está un poquito densa en lo conceptual, así que creo que es suficiente por hoy. Díganme si hay alguna duda final o si está más o menos claro lo que ha ocurrido acá. ¿Todo bien? ¿Alguna señal de vida por ahí? A mí me quedó igual claro, profe, gracias. No, gracias a ti por tu feedback. Sí, Súper. quedó claro, profe. Muchas gracias. Genial, genial. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por decirme si vamos bien o vamos mal. Como siempre, yo voy a estar atendiendo. Acá Francisco tira una manito para arriba. Muchas gracias, muchas gracias. Genial. Esto compartir. Ahora sí, perfecto. Ya chicos, dejamos la clase hasta acá. Como siempre, pueden hacer sus dudas o comentarios, ya sea de la tarea o lo que vimos el día de hoy, en todos los canales que ya he dispuesto para la respuesta de sus consultas. Como ya se han dado cuenta en estas semanas, trato de estar bien activo respondiendo preguntas. Así que por favor, cualquier consulta que tengan de cualquier tipo, no duden en hacerla, a mí o al ayudante. ¿Ok? Eso chicos, nos vemos ya la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y descansen harto. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe, que nos estén muy bien. vemos. Gracias, Cuídense. profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe.